Maná escondido para vencedores. Efesios capítulo 4, versículo 11 y versículo 12. Y él mismo dio a unos como apóstoles, a otros como profetas, a otros como evangelistas, a otros como pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. La epístola a los Efesios nos es compartida por el hermano Adolfo de la Rosa. El tema: entrenando a los santos, llevándoles a una preparación total para la edificación del cuerpo de Cristo. Hermanos, pues seguimos en la epístola a los Efesios y estamos con este tema tan interesante, ¿verdad? Que estamos hablando del perdón de pecados. Cuando hablamos del perdón de pecados, hablamos de la propiciación. La propiciación es la base para la redención de Cristo. Y la redención de Cristo es la base para la justificación. Y finalmente, la redención de Cristo más la justificación nos llevan finalmente a la reconciliación con Dios. Bueno, perdón por decirlo así tan rápido, espero tocarlo, ¿verdad? Mire, algo que quisiera tocar esta mañana. Quisiera decirle, hermano, fíjese que, déjeme leer un versículo en Mateo 26. Mateo 26, ok. Fíjese, vamos al versículo 42. Bueno, dice, fíjese, esto fue, déjeme le leo desde el verso 39. Estamos en Mateo 26, el verso 39. En adelante. Dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a los discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿Así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Bueno, verso 42, este que vamos a leer, es el que más me interesa. De nuevo, por segunda vez, se fue y oró diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Mire, este es Mateo 26, 42. Me gustaría que usted subrayara la palabra voluntad o tu voluntad. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Quiero decir que el Señor, estando para ir a la cruz, pues oró al Padre. La verdad, estaba afligido, se puede decir, yo digo que al máximo, y realmente, pues estaba en una situación difícil. No, pues imagínense los discípulos, pues imagínense si prácticamente todos se durmieron. Pues, ¿qué podía esperar el Señor? Hasta Pedro le dijo el Señor a Pedro: Pedro, pues no has podido ni siquiera una hora.
¿Sí me explico, hermanos? Es difícil la situación, pero el Señor sabía lo que estaba pasando. Y Él sabía, fíjese, este fue un asunto que se presentó, allí en Getsemaní. Mire, bueno, eso es el verso 36. Nosotros leímos desde el verso 39, pero yo le quiero decir, verso 36, muestra que Jesús estaba en Getsemaní. La palabra Getsemaní es muy importante, porque la palabra Getsemaní significa prensa de aceite. Es decir, dicho de otra manera, el Señor, haga de cuenta, era como la oliva, ¿sí? Y simple y sencillamente iba a ser puesto en la prensa de aceite. Es decir, iba a ser prensado, iba a ser molido completamente. ¿Por qué razón? Porque Dios quería realmente Dios sacar el aceite de ahí. O dicho de otra manera, el Señor necesitaba pasar por la muerte y la resurrección. ¿Para qué? Para llegar a ser el Espíritu. Es decir, el aceite. ¿Sí me explico? Y quiero decirle que esa era la voluntad de Dios en este momento. Específicamente, en este momento, era la voluntad de Dios. Ahora fíjese, con eso en mente, quiero traerlo hasta Hebreos capítulo 10. Para Hebreos capítulo 10 nos va a relatar, ¿me explico?, cómo fue ese asunto. Fíjese, déjele leo pues, le voy a leer desde el verso 3. Hebreos capítulo 10, desde el verso 3. Dice, pero en estos sacrificios, año tras año, se hace memoria de los pecados. Es decir, el sumo sacerdote entraba una vez al año hasta el lugar santísimo. Y entonces rociaba todo con sangre. Y luego, después de asperjar todo con sangre, entonces salía y asperjaba a todo el pueblo. Pero eso, hermanos, solamente cubría los pecados, no los quitaba. Escuchen, ese asperjar que el sacerdote hacía cada año solamente cubría los pecados, no los quitaba. ¿Ok? Entonces, estamos en Hebreos capítulo 10, ahora versículo 4. Porque es imposible, dice Pablo, que la sangre de toros y de machos cabríos quite los pecados. Por lo cual, escuche, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y sacrificios por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Wow, quiero que conecte ese verso, ¿verdad? Hebreos 10:7 y realmente relaciónenlo con Mateo 26:42. Principalmente, ¿verdad? Por la palabra esa voluntad. Y aquí también la voluntad de Dios. Entonces, ¿cuál era la voluntad de Dios en ese momento? Digo, específicamente la voluntad de Dios en Mateo 26:42 era que Cristo muriera como la realidad de todas las ofrendas. Mire, en el libro del Levítico, en los primeros 5 capítulos se habla de 5 ofrendas principales. Número 1, la ofrenda de flor de harina. Perdón, no. La primera ofrenda era la ofrenda del holocausto. Perdón, hermanos. ¿Sí? Esa, luego, al entrar usted al atrio,
es decir, el patio. O sea, el lugar santísimo tiene tres lugares principales. Número 1, el atrio. Número 2, el lugar santo. Y número 3, el lugar santísimo. Entonces, cuando usted entra al atrio, lo primero con lo que usted se topa es el altar de bronce. Ahí es donde se ofrecen los sacrificios. Y el primer sacrificio era el sacrificio del holocausto o la ofrenda del holocausto. ¿Qué quiero decir con este sacrificio? Bueno, en realidad la ofrenda del holocausto, fíjese, era realmente, ese sacrificio era únicamente para la satisfacción de Dios. Y eso estaba mostrando realmente lo que el Señor estaba haciendo en la cruz. Él estaba muriendo ahí como el holocausto. Y esa era la voluntad de Dios, ¿ve? Y era solamente para la satisfacción de Dios. Después venía la ofrenda de flor de harina, y luego venía la ofrenda, vamos a decir, de paz, y luego venía la ofrenda por las transgresiones, y finalmente, la ofrenda por el pecado. 5 ofrendas principales. Y la voluntad de Dios en Mateo 26:42 era que Cristo se ofreciera a sí mismo como la realidad de todas las ofrendas animales. Ahora, Él en persona, en su cuerpo, ¿me explicó? Él venía a ofrecer su cuerpo como la realidad de todas las ofrendas. Entonces, Él está muriendo ahí y esa es la voluntad del Padre, que Él reemplace todas las ofrendas animales por la ofrenda de su cuerpo mismo. Wow, escuche, hermano, eso es importantísimo, importantísimo realmente. Déjenme le leo, seguimos en Hebreos capítulo 10, ahora el verso 8. Dice, habiendo dicho antes, sacrificios y ofrendas y holocaustos y sacrificios por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, verso 9, y diciendo luego, he aquí que vengo para hacer tu voluntad. Quita lo primero, los sacrificios animales, dice, para establecer lo segundo, es decir, su cuerpo mismo. Luego verso 10, dice, por esa voluntad, escuche hermano, por esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. ¡Wow! Escuche eso, hermano. Escuche, porque en realidad, ¡wow! Esta es la Biblia, hermanos. Entonces, dice, por esa voluntad, dice, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. ¡Wow! Tremendo. Ahora déjenme, me brinco algunos versículos porque si no ya no alcanzamos. Dice, verso 14. Dice, porque con una sola ofrenda, escucha hermano, hermana, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¡Wow! Con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a usted y a mí, a los santificados, a nosotros. Escuche lo que hizo el Señor, hermanos. Nos hizo perfectos ahí, en esa ofrenda en la que Él se entregó, cumpliendo la voluntad de Dios, reemplazando todas las ofrendas animales por la ofrenda única de su cuerpo. Verso 17, Hebreos 10:17 dice, y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Escuche esto, hermano, qué importante. Dice, y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades.
Pues donde hay perdón de estos, no hay más ofrenda por el pecado. ¡Wow! Maravilloso, hermanos, maravilloso. Bueno, me quedo corto, hermanos, perdónenme, pero pues digo, quisiera todavía continuar, pero amén. Vamos a parar ahí y seguimos. Amén. Va.